Hola, en este video les voy a hablar de los inicios de la educación en México. Iniciamos con la reforma educativa. La reforma educativa de 1833 fue una serie de disposiciones que se publicaron en octubre de este año y que buscaban centralizar la administración de la educación en México. Esta reforma se dirigió contra la influencia del clero en la educación y en la universidad. En 1833, el vicepresidente mexicano Valentín Gómez Farías aprobó e implementó una ley de reforma educativa, siendo el iniciador de la reforma José María Luis Mora. Su objetivo era quitar el aprendizaje de las manos del clero y hacerlo accesible a todas las clases sociales. La ley abolió las universidades y estableció la Dirección General de Educación Nacional, que se encargaba, entre otras cosas, de nombrar profesores y distribuir libros. Pero esta ley no duró mucho, pues el presidente López de Santana la derogó en junio de 1834. En octubre de 1842, el Congreso aprobó una ley que declaraba la educación gratuita y obligatoria para los niños de entre 7 y 15 años. La Compañía Lancasteriana fue elegida como institución de educación primaria. Su forma de trabajo consistía en que los mejores estudiantes eran responsables de enseñar a sus compañeros. Se eligió esta opción por su éxito en otros países como Estados Unidos, India y Reino Unido. Este método demostró ser exitoso, ya que aumentó el número de estudiantes en las áreas urbanas. Pero la situación no fue uniforme en todo el país, ya que se establecieron pocas escuelas en algunos estados del sureste. En diciembre de 1845, Joaquín José de Herrera, quien sucedió al presidente Antonio López de Santana, ordenó el cese de la institución de las escuelas lancasterianas en la educación primaria. La enseñanza es libre. La ley determina qué profesiones necesitan títulos para ese ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Esto decía el artículo 3 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que se decretó en 1857. Sin embargo, fue derogada en 1876 por el gobierno de Porfirio Díaz. El 18 de abril de 1856 se dictó un decreto donde se establecía el Colegio de Educación Secundaria para niñas, donde se formarían a las futuras maestras. Y como ya se mencionó, en 1857 se decreta la Constitución para el país, donde se le da mucha importancia al sistema educativo, estableciendo que la educación pública debe ser laica, gratuita y obligatoria. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal fue promulgada por Benito Juárez. Esta ley representó un avance importante en el sistema educativo, ya que, entre otras cosas, estableció la educación obligatoria a partir de los 5 años. En 1867 se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que establecía que la educación pública debería ser gratuita y obligatoria para los pobres, además que la enseñanza religiosa desaparecía totalmente. La obligatoriedad de la escuela iniciaba a los 5 años. El sistema educativo se dividía en 2 niveles, la primaria y la secundaria. Como parte de este nivel, se fundó la Escuela Secundaria para Señoritas y la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gabino Barreda. Esta ley solo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero influyó en las leyes estatales. El primer Congreso Nacional de Instrucción Pública se llevó a cabo entre 1889 y 1890 y fue convocado por las autoridades educativas para abordar la falta de uniformidad en la educación. El eje central de este y del segundo Congreso de Instrucción Pública fue la instrucción como base de la prosperidad y de la unidad nacional. Ya en el gobierno de Porfirio Díaz, en 1889, Joaquín Baranda convocó al primer Congreso Nacional de Instrucción para analizar los aspectos de la educación en el país. Presidido por Justo Sierra y Enrique Rebsamen, se defendió contar con un programa educativo general, laico, gratuito y obligatorio, al cual fue aprobado por los congresistas. En el segundo congreso, los temas que se abordaron fueron los textos y sus características, los requisitos de higiene, los títulos de los maestros, la escuela normal, y uno de los logros del segundo congreso fue la organización de la preparatoria. En 1901 se abre un nuevo periodo en el sistema educativo mexicano, con la llegada de Justo Sierra a la Secretaría de Instrucción Pública. Se preocupó por organizar el sistema educativo, elevar los niveles de escolaridad y expandirlo a todos los sectores sociales. Las escuelas rudimentarias fueron un tipo de escuela que se establecieron en México en 1911.
gracias a la Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria, promulgada por el Congreso Federal. La Revolución de 1910 expuso la necesidad de que todos los estratos sociales contaran con educación como un derecho. El establecimiento de las escuelas rudimentarias en toda la República fue un problema difícil de resolver por la Secretaría de la Instrucción Pública y Bellas Artes. Las principales dificultades se debían a las condiciones del pueblo, la limitación de recursos y la propia ley. El 1 de julio de 1911, Porfirio Díaz deja el país y el presidente interino, León de la Barra, promulga la ley para crear las escuelas rudimentarias. Esto para enseñar a las personas de raza indígena a hablar, leer, escribir el castellano y las operaciones básicas aritméticas. El 18 de marzo de 1911 se proclama el Plan Político Social, firmado por los estados de Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla, Guerrero y el Distrito Federal, que declaraban abolida la centralización de la enseñanza, estableciendo así la federalización de la misma. Entre 1910 y 1920, que es la época de la Guerra Armada, el sistema educativo pasa por un mal momento, ya que muchas de las escuelas cierran porque no hay recursos para pagarles a los maestros. Algunos de ellos, junto con alumnos, se incorporan a la revolución. Debido a esto ya no hay instituciones, no hay leyes, no hay poderes ejecutivos, legislativo ni judicial. Y cerramos este video con la creación de la Secretaría de Educación Pública, que continúa vigente hasta la fecha. Muchas gracias por su atención. En 1920, José Vasconcelos presenta el proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. Y en julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón aprobó el proyecto de creación de la Secretaría de Educación Pública. 4 meses más tarde, se publica el decreto de la creación de la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. Es el 12 de octubre de 1921 cuando José Vasconcelos asume el cargo del primer secretario de Educación Pública.